Instrumentos musicales. Teoría musical. De modo general, hablaremos de dos instrumentos musicales que fueron esenciales en la cultura griega. Uno fue la lira y el otro el doble aulos. Su significación fue esencial porque desde la cultura de las Cícladas, casi en el final del Neolítico griego, se asociaba el sonido de cada instrumento con una pasión o virtud distinta. La lira inducía al oyente a la virtud, la quietud, la luz, el amor. Por otro lado, el aulos inducía el desenfreno, la sensualidad, la comedia, la evasión de la realidad por la ebriedad y la fiesta. Todo por una idea que en el mundo antiguo griego siempre estuvo presente, y era la de contemplar la música como algo valioso, no ya por su fuerza emocional, sino por su ethos, fuerza ética, capaz de inducir en los hombres las virtudes o pasiones que imitaba. Desde el punto de vista organológico, la lira estaba formado por un grupo de cuerdas tensadas y extendidas, a veces sobre el caparazón de una tortuga o sobre otros materiales. El aulos, a su vez, era como un doble oboe, con un sonido intenso y penetrante. En relación a la teoría musical, uno de los iniciadores de la teoría musical griega fue Pitágoras. De Pitágoras se cuenta que además de ser fundador de una hermandad religiosa dedicada a la investigación, hizo varios viajes científicos por lugares históricos de Oriente Medio, entre ellos Egipto, por lo que se piensa que muchas de sus teorías tienen una influencia de esas viejas culturas, los préstamos culturales de las civilizaciones primitivas de las que antes hablábamos. Así pues, los teóricos griegos elaboraron conceptos que han sido esenciales para la posteridad, tales como los intervalos y las escalas. Los intervalos son las distancias que existen entre las notas, según las cuales, sean estas distancias, nos producen unas sensaciones u otras. Las escalas son sucesiones de notas que se usan como punto de partida para componer con ellas obras musicales. Al igual que con los intervalos, con las escalas sucede lo mismo. Según cuál sea la escala que elijamos, provocamos en el oyente una sensación distinta. Estos elementos, intervalos y escala, serán decisivos en relación a la concepción griega del ethos, música como fuerza ética, pues según cuál fuese la escala que sonase, inducía en el hombre una virtud o una pasión distinta. Visto desde este punto de vista, los intervalos y las escalas vienen a ser como la paleta de colores emocional que tiene un músico para pintar y crear obras musicales. La filosofía musical, el pensamiento musical del mundo griego. Recordemos que los epígrafes que tratan del pensamiento musical son uno de los contenidos más importantes de la materia de la que hablamos, pues es donde encontramos los grandes porqué del fenómeno musical. Esa pregunta que tanto se hacen los chavales en las aulas: maestro, ¿para qué sirve la música? La música en la época del mito. Para conocer el pensamiento musical griego,
hay que recurrir primero a su mitología. En estas historias descubrimos cuál es el significado que tenía la música en el mundo antiguo griego. Una vez acabada la era del mito, sucedió un fenómeno llamado el paso del mitos al logos, que consiste en que aparecerán sabios y pensadores que no responderán a sus preguntas recurriendo a las historias míticas, sino que recurrirán a las reflexiones de su propia razón humana. Sería esta la época de los grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. El mito de Orfeo. Es el mito que mejor refleja el valor que para los griegos tenía la música. En él se refleja la idea ancestral de entender la música como fuerza mágica que tenía un gran poder emocional. Os contaré a grandes rasgos la historia de Orfeo. Orfeo era un hermoso personaje mítico que con su lira lo conseguía todo. Hacía llorar a las piedras, amansaba a las fieras y conquistó el amor de Eurídice. De tal modo que cuando Eurídice murió, se dispuso a liberarla del reino de los muertos con los omnipotentes sonidos de su lira. Es entonces cuando la historia cobraba un giro inesperado, pues una vez que consiguió entrar en el reino de los muertos, su música consiguió conmover el corazón del rey del Hades. Sin embargo, éste le puso como condición para liberar a Eurídice que Orfeo debía tener confianza y salir de allí sin mirar hacia atrás. Pero Orfeo, que todo lo podía con la música, sintió miedo y miró para atrás. Le faltó la fuerza de creer, la ilusión, fuerza motora de todos los corazones, perdiendo a Eurídice para siempre. Orfeo todo lo pudo con la música, pero no pudo dominar las fuerzas de su corazón, de su alma. Apolo y Dionisios. En el mito de Orfeo encontramos pues el tremendo poder emocional de la música, pero en los mitos de Apolo y Dionisios damos un paso más, porque ellos se manifiestan algo más, la música como poder ético, ethos, capaz de inducir las virtudes o las pasiones que ella imita. En el capítulo dedicado a los instrumentos, hablábamos de este poder ético de la música. Sin embargo, aquí lo relacionaremos con los dioses míticos Apolo y Dionisio. Esto es debido a que en el arte griego, desde las manifestaciones más primitivas de la cultura cicládica, casi el neolítico griego, se relaciona cada instrumento, la lira o el aulos, con las cualidades que tenían estos dos dioses, Apolo y Dionisio. Así pues, Apolo suele ser representado con una lira en la mano y Dionisio con un aulos. Todo ello era porque los sonidos de cada instrumento suscitaban emociones relacionadas con la personalidad de cada dios, Apolo o Dionisio. Apolo era la divinidad de la sabiduría de la luz y de los sentimientos amorosos. De este modo, se representaba a Apolo con una lira, porque el sonido de la lira mueve en el oyente estas emociones. Por el contrario, Dionisio era un dios más divertido. Era el dios relativo al teatro, al vino y a las fiestas. Igualmente, se representaba a Dionisio con un aulo, porque se entendía que el sonido del aulo
suscitaba emociones relativas también a la personalidad de este dios. El sonido del aulos para los griegos invitaba al baile, a la fiesta, a la alegría o al desenfreno. Esta dualidad opuesta de emociones relacionadas con un estímulo sonoro, lo que vienen a mostrar es que la relación que existe entre el hombre y el mundo sensible bien hace crecer a su dimensión material o bien hace crecer a su lado más espiritual. Encontrando a Dionisio y Apolo en un paseo por Atenas. Esta mágica dualidad de divinidades míticas e instrumentos es fácil de descubrir en la actual Atenas, a poco que demos un paseo arqueológico por ella. Así pues, cuando se visita la Acrópolis, en la ladera de la montaña más cercana al Partenón, allí está junto al templo de Dionisio su teatro, colindando con el templo de Apolo. Otro hermoso lugar de Atenas que refleja esta dualidad que aquí describimos es el Museo Arqueológico de la ciudad. En la planta primera, dedicada al arte prehistórico griego, el arte cicládico, ya aparecen esculturas que evocan de manera lejana a Apolo y a Dionisio, con sus respectivos instrumentos. En los rasgos de este arte cicládico, el pintor francés Modigliani se inspiró para realizar su obra. Y subiendo a la planta primera, en la sala de pinturas negras, vemos una completísima colección de cerámica decorada con los mismos motivos y donde también se refleja esta dualidad de los mitos griegos con su lira y con su aulo, según la vivencia que estuvieran representando. La teoría de la armonía de las esferas de Pitágoras. Esta teoría, formulada ya por el siglo VI a.C., ha llegado a conmocionar buena parte de la historia del pensamiento. El primero en asumirla fue Platón, que construyó su teoría de las ideas en base a ellas. En la teoría de la armonía de las esferas, Pitágoras afirma que la música restaura la armonía perdida del alma, debido a que la lógica matemática que justifica la belleza en la música está escondida y es inherente a toda la materia. Pitágoras usó un elemento tan primitivo como un monocordio, una cuerda tensada a la que sucesivamente le iba haciendo nudos. Primero uno, después dos, tres, y así hasta que comparó cada uno de los sonidos que obtenía con las fracciones de cuerda que hacía vibrar, con lo que descubrió maravillado que había una fórmula matemática de la belleza musical, que anidaba escondida en toda la materia sólida. Es por eso que afirmó que la armonía musical rige la armonía en el cosmos y por añadidura restaura la armonía perdida de nuestra alma. La teoría de Letos. Hasta el momento hemos visto con Apolo y Dionisio y su correspondencia con la lira y el aulo que la música tenía además de una fuerza emocional, una fuerza ética capaz de inducir las virtudes o pasiones que imitaba. Además, apareció Pitágoras, que con su hallazgo descubrió que la música restaura la armonía perdida del alma. Todas estas teorías llevaron a que el pensamiento griego se formulase de modo expreso, que la música tenía un poder ético, por lo que apareció la teoría del etos. Etimológicamente, etos nos evoca la idea de ética.
Pues bien, en la teoría musical griega había escalas y modos distintos y cada uno sonaba de una manera diferente. De esta manera, los pensadores griegos sostenían que ciertos modos más elevados y ciertas escalas podían inducir la belleza y la bondad en las personas. También había otras escalas que inducían el valor en la guerra, otras inducían la quietud y la calma, y así. En palabras de Aristóteles, él decía que la música imitaba ciertos modos de ser y de comportarse, ethos, por lo que suscitaba en las personas esos modos de ser y comportarse que imitaba. La música en la época del Logos, los filósofos griegos. Ya hemos contado que una vez acabada la era del mito, llega la era del Logos, en la cual tiene peso de autoridad no las historias de los héroes míticos con sus moralejas y enseñanzas, sino las reflexiones a las que con su razón llegaban los filósofos. Platón aparece como uno de los más importantes filósofos griegos y para él, en su obra, la música fue uno de sus grandes temas de reflexión. Escribió sus tratados en el siglo V a.C., aproximadamente, y siempre le movía un afán de perseguir o creer en una verdad absoluta, es decir, el afán de formular una verdad con mayúscula. Platón acoge como propia la teoría pitagórica antes mencionada de la armonía de las esferas. En ella recordábamos cómo Pitágoras, haciendo sonar de distintos modos un monocordio, descubrió maravillado que había una fórmula matemática de la belleza musical que anidaba escondida en toda la materia sólida. Es por eso que afirmó que la armonía musical rige la armonía en el cosmos y por añadidura restaura la armonía perdida de nuestra alma. Como ya dije, Platón, al observar esta teoría, comprendió que había unas ideas absolutas, como esta fórmula matemática de la belleza musical, que al habitar las cosas le daba máxima plenitud a su ser, con lo cual formuló su teoría de las ideas, reflejada en el mito de la caverna. Unas ideas que al estar jerarquizadas bajo la idea suprema del bien sublime, llegó a San Agustín en la Edad Media a afirmar que la idea jerárquicamente superior no podía ser otra sino Dios. Pero ya sabemos que en el mundo griego la concepción ética de la música era muy importante. La música, al ser capaz de inducir las pasiones o virtudes que imitaba, se convertía así en un instrumento que podía elevar o engrandecer al hombre, pero también podía ser capaz de lo contrario. Es por eso que Platón advertía en este sentido del daño que podía hacer a la juventud la música de los coros de exaltación a Dionisio. Dicho con otras palabras, podemos encontrar un tipo de música que restaura la armonía perdida del alma, pero también hay otro tipo de sones que al contrario pueden resultarnos dañinas. Era tal la importancia social y ética que para Platón tenía la música que en su libro La República expuso que a la hora de intentar construir una sociedad con unos pilares justos y democráticos, esto solo era posible si la hacíamos sostener por un sistema educativo que se basara en la gimnasia y en la música.
la gimnasia como medicina del cuerpo y la música como medicina del alma. Finalmente, acabó con una de las más bellas aportaciones de la filosofía platónica, que es aquella que afirma la identidad entre las cosas bellas y las cosas buenas. Este pensamiento aparece en su libro del banquete, cuando se habla del mito de Eros. En este mito nos cuenta que Eros es el amante de lo bello y que no hay cosa más bella en el mundo que la sabiduría. Y es por tanto que la belleza no solo tiene identidad a la bondad y la sabiduría, sino que la alimenta de tal manera que si una persona llena su corazón de cosas bellas, puede acabar convirtiéndose en un ser bueno, y en el sentido contrario. Si un hombre rechaza lo feo, también se alejará de lo malo.